Bien, pues hemos estado repasando pues, lo que hemos hecho ya en las semanas anteriores y hoy vamos a alcanzar hasta donde llegamos con los vídeos y vamos a avanzar un poquito más y hablar de todos los temas que tengo para hablar del libro de Job. Entonces, hasta ahora hemos hablado un poco de una introducción sobre lo que es la poesía hebrea y la característica principal de la poesía hebrea es el paralelismo, más que rima, más que metro, más que todos los conceptos que nosotros tenemos para la poesía. En hebreo miraban ese pensamiento de expresar pensamientos paralelos, decir algo y luego volver a decir lo mismo con otras palabras, o decir algo y luego decir lo opuesto, para así de esta manera, pues definir más de lo que querían decir. Y entonces hemos visto esta poesía hebrea no solamente en el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento, incluso en los libros históricos hay secciones de Génesis que tienen poesía, por los libros proféticos. Isaías es un libro lleno de poesía, aunque no nos parezca como poesía, pero tiene muchísima poesía. Y luego después hay una concentración de libros que llamamos los libros poéticos. Ahí encontramos 5 libros. ¿Qué son? ¿Qué libros? Estos son los libros, empezando con Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Aquí tenemos los 5 libros que nosotros conocemos como poéticos, pero poesía hay por todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Recordáis que hemos comentado, aunque el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, pues los autores que escribían, aunque escribían en otro idioma, pues replicaban lo que era la poesía hebrea. Bien, entonces hemos hablado de salmos, hemos hablado de estos himnos de alabanza, de súplica, de confianza, de confesión, pues todos los himnos, los diferentes himnos de los salmos. Muchos fueron escritos por David, sobre todo en las primeras 2 colecciones, y luego tenemos otras colecciones que incluyen otros salmos escritos por otros. Luego hemos hablado de los proverbios, y como los proverbios ya son incluso un poco diferentes, porque en vez de tener a veces solo 2 líneas, incluso hay veces que tienen 4 líneas, que son paralelas entre sí. Pero ahora saltamos y hablamos de Job, el libro de Job. El libro de Job, encontré esa cita que me parecía interesante. Dice lo siguiente: demasiados lectores de la Biblia evitan estudiar el libro de Job, con la excepción tal vez de los 2 primeros y el último capítulo, que son realmente dramáticos. El resto del libro parece a primera vista una colección de largos discursos poéticos y la conversación nunca parece progresar mucho. ¿Eso te has encontrado alguna vez ahí leyendo Job? Que primeramente los nombres no se nos quedan y entonces dijo Zofar. Y digo, ¿Zofar quién es? No me acuerdo ahora quién era Zofar. Y bueno, tenemos estos nombres raros y son discursos difíciles de seguir. Entonces muchas veces sí, nos quedamos con el comienzo de la historia, cuando Satanás hace su acusación, y el final de la historia, cuando Dios restaura a Job, pero perdemos muchos de los detalles de la parte central del libro. Pero creo que es evidente decir que hay muchas cosas muy importantes en esa parte central del libro. Bueno, lo que vamos a hablar hoy, y lo vamos a intentar hablar sobre todo los primeros 3 temas, con cierta ligereza, porque algunos habéis visto ya los vídeos y ya habéis visto estos temas, y luego intentaremos tomar un poco más tiempo en este último punto. Bien, vamos a hablar un poco de la composición de Job. Decimos composición, pero queremos decir el autor. ¿Quién escribió el libro de Job? Bueno,
una de las primeras contestaciones sería, bueno, eso va a ser de las últimas, pero hablaremos de esto. Pero algunos van a decir, Job, ¿no? ¿El libro de Job? Hola, adelante. Algunos van a decir, si el libro es de Job, lo escribió Job, ¿verdad? Esos son los dos temas que vamos a ver. ¿Quién era Job y quién escribió su historia? Bueno, vamos a primeramente entender algo de Job y luego volveremos a este tema para ver si realmente tiene sentido que Job escribiera el libro de Job. Bien, ¿quién era Job? ¿Qué sabemos de Job? Pues podemos deducir varias cosas basándonos en el texto de la Biblia. Primeramente, vino de Uz. Eso no nos ayuda mucho. ¿Dónde está Uz? Pues es la tierra hacia el este de lo que llega a ser Israel. No lo confundamos con Ur de los caldeos, que es de donde era Abraham, pero eso es Uz, ¿vale? Es otro sitio. No tenemos muchos datos sobre Uz, pero sabemos que es el norte de Arabia, cerca de la tierra donde vivió el suegro de Moisés, Madián. ¿Vale? Y recordáis que Moisés huyó de Egipto y fue a Madián, que es algo del desierto hacia ahí. Bueno, eso podemos saber de Job. Es poco, pero sabemos eso por lo menos. También sabemos que su nombre no es claramente hebreo. O sea, el nombre Job, fíjate, no hay otro personaje en la Biblia que nos resalta. Creo que en una de las genealogías aparece un Job en algún sitio, pero no es muy común. Algunos piensan que el nombre podría venir incluso del árabe y lo entienden como un nombre que significa arrepentimiento, obviamente algo clave de la vida y la historia de Job, pero sinceramente otros lo entienden que vienen de otra raíz semítica que significa el perseguido o persecución. Sinceramente, hay muchas teorías sobre el nombre de Job y lo mejor que podemos decir es, pues el nombre de Job no es un nombre hebreo, claramente, no es un nombre que lo vincula con los hebreos, con los israelitas, con los judíos. Bueno, ¿qué más sabemos de él? Obviamente era un hombre rico y temeroso de Dios. Eso nos lo dice la historia. Y finalmente ejercía como sacerdote para su familia. Lo primero que vemos de Job es que él está ofreciendo sacrificios por si acaso sus hijos se habían pecado contra Dios. No encontramos que Job va buscando un sacerdote del Dios Altísimo, sino que él ejerce como el propio sacerdote de Dios. Uy, creo que tenía uno más. Es un personaje histórico, como vemos de Ezequiel 14:14, donde menciona a Job. Por lo tanto, entendemos que no es un personaje inventado, no es algo que un escritor ha inventado en su mente. Entonces, esto es lo que sabemos seguro de Job. Eso lo podemos encontrar en el libro de Job. Por lo tanto, suponemos, ¿vale? Quiero que demos un paso ahora. Primero es lo que sabemos, lo que dice el texto, y ahora lo que suponemos. Suponemos primeramente que Job no está vinculado con la descendencia de Abraham. Su nombre no le vincula directamente. Él es de Uz, de otro sitio completamente diferente. Entendemos que cuando trazamos el linaje de Abraham, Job no está en este linaje. Job está en otro grupo de personas, ¿vale? No es, vuelvo a decir, hebreo o israelita o judío, no se encuentra en esta familia. ¿Qué más podemos suponer? Suponemos que es anterior a la promulgación de la ley en Sinaí, sobre todo porque en ningún momento tenemos una mención de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, de Moisés
en ningún momento encontramos esto en Job. En tercer lugar, suponemos que vivía en la misma época que los patriarcas. ¿Cómo deducimos esto? Porque vemos que Job ejerce como sacerdote. Por lo tanto, lo vemos como contemporáneo con Abraham. Abraham también ejercía como sacerdote en su familia. Él era el que presentaba ofrendas, ¿vale? Así que, bueno, podemos deducir varias cosas de Job y algo, primeramente, entendemos que es sumamente antiguo el personaje de Job. Y en segundo lugar, que está apartado de lo que realmente es la historia de Israel. Ahora, con esto saltamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿quién escribió el libro de Job? Vuelvo a decir que hay muchos que van a decir, bueno, el libro de Job fue escrito por Job, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, si Job es tan antiguo, si Job es de la época de Abraham, pero no está vinculado con Abraham, igual es un poco anterior, igual es en el mismo momento, pero hay un problema. ¿Qué idioma hablaba Abraham? No sabemos todo sobre el lenguaje de Abraham, pero el hebreo de Job no es lo que hablaría Abraham. El hebreo de Job pertenece al mismo hebreo del resto de la Biblia, por lo menos de los tiempos de Moisés a continuación. Y sin embargo, Job sería 500 o incluso, no más, más de 500 años anterior a Abraham. Por lo tanto, a no ser que Job escribió su libro y luego alguien lo tradujo al hebreo y lo que tenemos hoy en día es solo una traducción, lo cual nos molesta un poco porque quién lo tradujo y cómo sabemos que lo tradujo bien, casi todos descartan a Job. Aparte de esto, es un poco raro que Job escriba su historia y sin embargo en toda la historia Job es ignorante de realmente la causa de su sufrimiento. Y sin embargo, si Job es el que escribió su historia, tendría que haber sabido, ¿no?, que era esa acusación de Satanás ante Dios que realmente da inicio a toda esta historia. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Pues algunos proponen que a lo mejor fue Moisés el autor del libro. Ya Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y posiblemente escribió Job también. Aparte, si Job era de Uz, de allí pasó Abraham tiempo cuando estaba huido de Egipto. Pasó 40 años en Uz, en Madián, ¿vale? Pero esa es la tierra de Uz. Podría ser. La posibilidad de Salomón entra aquí también y os digo que no podemos ser definitivos en cuanto a esto, pero yo os voy a decir que yo soy partidario más de Salomón o por lo menos de la época de Salomón. ¿Por qué? Bueno, sobre todo cuando empezamos a hablar a continuación del tema principal de Job, uno de los grandes temas del libro de Job es el temor de Dios y la sabiduría. Nos suena, ¿no? Esos son los temas de Proverbios. Esos son los temas que ocupaban la mente de Salomón. Por lo tanto, el lenguaje del libro encaja muy bien en esta época. ¿Tiene que ser el mismo rey Salomón? No, pero posiblemente podría ser. Y no es solo un pensamiento mío, otros sí que han comentado esto. Camila, ¿querías preguntar algo? He escuchado muchas veces, creo que tú has dicho también, que supuestamente Job es el más antiguo libro de la Biblia. ¿Cómo cuadra eso? Vale. Yo creo que lo que, si he dicho eso, lo que quería decir es que la historia de Job es de las más antiguas de la Biblia. O sea, la historia de Job tiene que ocurrir más o menos entre lo que es Babel, la Torre de Babel, y lo que es Abraham. Yo he escuchado
Vale, y allí es fácil decir eso, porque al final el libro es la historia, ¿no? Pero la composición, casi nadie toma esta postura, sencillamente porque es una caja de Pandora, que nos abre problemas, porque obviamente en la época de Job no se escribía en el hebreo en que encontramos el libro escrito. Sí. Es por eso que lo divido y hablo del personaje de Job, y tenemos a alguien muy antiguo, y luego hablamos de la composición del libro, que parece pertenecer a una época posterior a la vida de Job. ¿Cómo podemos encajar esto? Obviamente, la inspiración de la Biblia. Entendemos que el que escribió el libro, si bien fue Salomón o si fue otra persona, escribió bajo la inspiración de Dios y puso la historia de una manera que refleja exactamente los eventos que el propio autor no podría haber visto con sus ojos, porque habían ocurrido siglos antes de su tiempo. Bien, así que hemos visto un poco sobre la composición del libro. Hablemos entonces de lo que es la estructura del libro. Hice este plano para intentar dibujar el libro. Y entonces, ya empezando en la primera línea, tenemos prosa a los dos lados del libro. ¿Vale? El libro empieza y termina con prosa. Tenemos la palabra prosa, ¿no? Estamos hablando del opuesto de poesía. Escribir una historia normal y corriente sin ningún pensamiento de artísticamente poner las líneas y todo lo demás. El libro empieza y termina en prosa y empieza y termina con el narrador que habla. Es una voz que no pertenece a la historia. Es una persona que ve la historia desde afuera. Es un narrador omnisciente. Es uno que está observando a Job ahí en su relación con sus hijos, observando este momento en que vienen los siervos con la noticia del desastre que ha ocurrido para todos los animales, toda la riqueza de Job, incluso terminando con sus hijos. Y así el libro termina también con la misma perspectiva, el mismo enfoque al final del libro. Hablamos de esto, hablamos del prólogo y de epílogo, ¿vale? En medio de esto, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42, la primera parte, tenemos una gran sección de poesía. Todo es poesía. Página tras página tras página de poesía. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, notamos que Job empieza su discurso en el capítulo 3. Eso es la queja de Job, cuando Job llora por todo lo que ha sufrido, pero llora en adoración a Dios. Muy interesante cómo empieza el libro. Pero aún así lo he llamado su queja inicial porque efectivamente está llorando por el día que ha nacido, diciendo que hubiera sido mejor no nacer que sufrir lo que acaba de sufrir. Y el libro termina con otro discurso muy distinto de Job, en que Job se arrepiente ante Dios, dobla la rodilla ante Dios. Entonces, tenemos esto. Y luego, en medio del libro, tenemos 3 ciclos de discursos seguidos por 3 monólogos. 3 personas que dan un discurso, pero realmente no hay una contestación clara, con la única excepción del monólogo de Dios, en que Dios habla y Job sí que responde. Pero cuando Job habla aquí, nadie le responde realmente. Eliú habla aquí y no hay nadie que le hable en medio. Y en medio de todo el libro, ¿qué encontramos? Justo en el capítulo 28 tenemos una poesía sobre la sabiduría. Qué interesante. Bueno, ya sabéis a dónde vamos con esto, ¿no? La estructura del libro de Job es un gran quiasmo. ¿Recordáis el término? Chi es la letra X en griego y tiene esta forma de paralelismo inverso.
El libro empieza, termina de la misma forma, como un bocadillo. Y luego se va hacia el centro y el quiasmo tiene la función siempre de enfocar la atención hacia ese centro, esa poesía sobre la sabiduría. Este realmente tiene que ser uno de nuestros enfoques principales en cuanto al libro, ese capítulo 28. Ahora, volviendo a este momento, hay una gran pregunta sobre quién habla en el capítulo 28. Yo he puesto aquí a Job con interrogación, porque posiblemente es Job el que habla en este capítulo. Pero es curioso, si miramos, ¿tenéis las Biblias para mirarlo? Vale, mirad cómo termina el 27 y cómo empieza el 29. Lee el 29:1. ¿Qué dice el 29:1? Volvió Job a reanudar su discurso y dijo. Vale, curioso este versículo porque dice, volvió a reanudar su discurso. Si Job aquí está reanudando su discurso, un poco raro que Job esté hablando en el 28, ¿verdad? Normalmente esta frase se emplea, por ejemplo, después de que hable Elifaz, o después de que hable Bildad, o después de que hable Zofar. Normalmente dice, y volvió Job a decir, pero aquí es curioso, lo cual abre la posibilidad de que quizás el capítulo 28 realmente son las palabras no del propio Job en ese instante, sino del que está contando la historia, un poco para llamar la atención hacia lo que realmente más de la sabiduría de Dios. Job es un gran hombre, pero Dios es más grande. Bien, así que ya entramos en ese tema principal de Job, que es la sabiduría. Pero quiero dar este pasaje primero de Santiago 5:11, porque para mí resalta varios temas que son muy importantes para nosotros en el libro de Job. ¿Qué dice Santiago 5:11? Bueno, he puesto el texto aquí, dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este texto resalta varios temas. Primeramente, el sufrimiento e incluso la bendición del sufrimiento. Ahora, esta colocación de palabras es un poco rara, ¿no? La bendición del sufrimiento. Normalmente no hablamos así. No es raro para Santiago. Santiago empieza su libro diciendo, hermanos, tenedlo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es? La bienaventuranza de sufrir. No porque queremos sufrir, no somos masoquistas. No estamos orando, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hazme sufrir como puedas hoy. Ese no es el Padre nuestro. Incluso, ¿qué dice el Padre nuestro en esta línea? Líbranos del mal, ¿vale? Dice, no, ¿qué dice? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Las tentaciones vendrán, pero incluso el Señor nos muestra pedir que seamos librados de la caída, del pecado en estos momentos. Pero hay una bienaventuranza de sufrir. ¿Cuál es? Es lo que viene como resultado de haber sufrido. De la misma forma que hay una bendición de sufrir en cuanto al ejercicio. Nathan, tú estás corriendo en estos momentos. Es divertido correr, pero entonces, ¿por qué lo haces? Te pregunto lo mismo cada vez que sales a correr, ¿verdad?
hay una bienaventuranza en sufrir. O sea, hay momentos en que el que está corriendo está sufriendo, pero hay momentos en que es bonito lo que estás experimentando y luego hay beneficios para el cuerpo. Si luego después quieres jugar al fútbol con gente 10 años más joven que tú, a lo mejor por correr y sufrir ya puedes mucho mejor que si no hubieras corrido nunca, que sería para matarte. ¿Entendemos el tema? Espiritualmente, Dios, por medio del sufrimiento, hace muchas cosas en nuestra vida. Así que hay una bienaventuranza incluso en el sufrir. En segundo lugar, nos habla del carácter de Dios. ¿Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Ese pensamiento de que Dios no es malo. Eso es siempre nuestra tentación. Cuando sufrimos, nuestra primera tentación es pensar, Dios es malo. Dios tendría que haberme salvado de esto. No tendría que estar pasando por ese momento ahora. Pero el libro de Job nos enseña sobre el carácter de Dios y finalmente la actitud del creyente, la paciencia de Job, que el libro resalta esa paciencia de Job, que aguanta bajo ese sufrimiento y recibe lo que es el beneficio del sufrimiento. Y todo esto es lo que estamos llamando sabiduría. Esta es la sabiduría, es aprender a dejar que Dios obre en nosotros para que lo conozcamos más. Y así nosotros también podemos aprender de las situaciones que ocurren en la vida. Bien, vamos a avanzar. La sabiduría, específicamente lo que tenemos aquí, bueno, yo no voy a tomar el tiempo para leer todos estos, pero lo pongo aquí y obviamente si queréis volver a ver el vídeo, pues hablamos un poco más específicamente de estos textos, pero lo pongo para decir, a través de todo el libro, por lo menos la primera parte, tenemos esta repetición del pensamiento de la sabiduría, de la importancia de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Definitivamente no queremos morir sin haber adquirido sabiduría. Eso lo dice el amigo de Job, pero es una verdad. Queremos sabiduría. Qué pena sería vivir en este mundo y no alcanzar la sabiduría. Pero ese tema lo está edificando por todo el libro hasta que lleguemos al 28. Y en el 28, el capítulo básicamente funciona así. Los primeros 11 versículos tenemos una poesía sobre la capacidad humana de encontrar los tesoros. ¿Qué tesoros encuentran los seres humanos? Bueno, en Job 28, ¿qué encontramos? Lo primero, empieza con el oro y la plata. ¿Dónde se encuentra el oro y la plata? Esa pregunta me interesa saber lo que decís vosotros. A ver, ¿de dónde viene? Un momento, voy a preguntarles. ¿De dónde viene el oro? Yo tengo un anillo. Eso tiene un poco de oro. No es completamente oro. ¿De dónde vino el oro? Está aquí. ¿Me estás diciendo que si salgo y miro en la tierra voy a encontrar oro? Vamos a buscar un poco de oro, ¿no? ¿En el campo habéis encontrado oro alguna vez? Los ríos. ¿De dónde viene el oro? Viene de la tierra, tienes razón. De las minas, del río. Uy, espera, me está contestando Isa también. ¿De dónde viene el oro? De las minas, de las rocas. Las minas, o sea, viene de la tierra, pero no porque está encima de la tierra. Está abajo. Incluso si nosotros entramos en la tierra, en una mina, ¿encontramos el oro así? No. Para nada. ¿Quién enseñó al ser humano
a encontrar el oro, hacer minas y bajar allí, encontrar algo que brillaba un poco, refinarlo y crear algo así. Yo no lo hubiera pensado, creo. Si yo llego a ser el primer ser humano, vamos, el oro no lo tenemos. El libro continuo habla del oro y la plata, habla del hierro. Recordemos que el hierro era sumamente importante. Vosotros, no sé si habéis visto, ¿habéis visitado Villena, el tesoro de Villena? Asignatura pendiente, ¿vale? Sobre todo vosotros que habéis llegado, está cerca, tenéis que visitar el tesoro de Villena. Se encontró en Villena, bueno, no os quiero contar todo, pero bueno, se encontró una vasija llena de oro, pero que tiene una edad aproximada de... ¿cómo era? ¿Un millón de años? No, 1.000.000 de años no. Pero 2000, 2500, 2000, algo así, anterior a los romanos, si no me equivoco, ¿no? Sí, aquí en Villena. Y en todo ese cuenco de oro que han encontrado, siempre cuando lo presentan dice, pero la pieza más valiosa para los que escondieron ese tesoro, ¿sabéis cuál era? Y en medio ves un trozo que todo está oxidado, está casi no queda nada, y era de hierro. Para ellos el hierro era más valioso que el oro porque era duro, que podías hacer, claro, pero el hierro oxida y por lo tanto nosotros vemos que eso es lo más valioso. No, lo valioso es el oro, pero por eso está en la lista. Y el hierro era sumamente valioso para ellos. El cobre, 1000 años antes de Cristo, 3000 años es la fecha estimada del tesoro de Villena. El cobre, que también es, el cobre no se encuentra en la tierra, no, es el bronce, que el cobre es otro metal, otro mineral de la tierra. Habla del zafiro. El zafiro es una piedra preciosa, una vez más, no se encuentra en la playa, se encuentra en una mina, ahí bajo tierra. Tenemos todos estos temas para decir, fíjate qué capacidad que tiene el ser humano de encontrar lo valioso que está escondido. Pero de repente dice, pero con todo el éxito que ha tenido el ser humano para encontrar cosas valiosas, el ser humano es un fracaso total en lo que realmente tiene valor. En cuanto a la sabiduría, es que ni sabe dónde empezar la búsqueda. No reconoce el valor de la sabiduría divina. Lo que realmente es esta sabiduría, esta relación con Dios, el ser humano ni lo valora. Y si llega a valorarlo un poco, la verdad es que no tiene ni idea de dónde lo tiene que buscar. Porque no es una cosa física que encuentras en la tierra. ¿Dónde tienes que buscarlo? Pues la poesía termina con la solución divina, que es que Dios es el que alcanza al hombre con la invitación. Y Dios es el que revela dónde está esta sabiduría y dónde está, pues está en lo que es el temor de Dios y apartarse del mal. Se encuentra en esta relación con Dios. Y eso es precisamente donde había comenzado el libro. ¿Cómo era Job al principio del libro? Un hombre recto que temía a Dios. Entonces, esto resalta algo del carácter que decimos, sí, pero Job es el que sí que tiene sabiduría, ¿no? Y sin embargo, conforme hemos visto a Job en la primera parte del libro, empezamos a incomodarnos un poco, ¿verdad? Cuando leéis el libro de Job, es un poco incómodo leer las palabras de Job, porque aunque Job empieza perfecto,
Empieza cuando pierde todo lo que tiene, su reacción es preciosa. Cae a tierra en adoración a Dios y dice, Dios es el que da y Dios es el que quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero conforme leemos sus palabras, nos ponemos más y más incómodos con los discursos de Job, porque cada vez más notamos que algo falla en Job. Pues llegamos a este capítulo y este capítulo resalta que Job todavía tiene sabiduría que necesita aprender. Todavía necesita conocer a Dios aún más. Y por lo tanto, en la segunda parte del libro, esto es lo que realmente vemos. Bueno, esto es la culminación de Job 28. El temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Nos da una idea de lo que realmente es el temor del Señor. ¿Cómo se manifiesta el temor del Señor? Pues se manifiesta cuando una persona se aparta del pecado. Una persona que está pecando y disfrutando su pecado no ha conocido a Dios realmente, no tiene el temor de Dios. Entonces, esto es un poco lo que establece para nosotros esta poesía. Yo añadí esta pantalla para hablar de las otras joyas de Job, pero voy a saltar esto porque volveremos a hablar un poco más de este tema cuando más adelante en el futuro. Bien, quiero enfocar la atención en quizás para mí lo que es la parte más enigmática del libro y a la vez la parte más interesante del libro. Son los monólogos de Eliú. Si recordáis la estructura, esa sección del libro, desde el capítulo 32 hasta el 37, Job ya ha dejado de hablar. Job dice, mira, no voy a hablar más. He hablado lo suficiente, yo no voy a decir más. Los amigos tampoco tienen muchas ganas de seguir hablando y parece que va a haber un silencio incómodo en estos momentos y de repente habla Eliú. ¿Quién es Eliú? Bueno, Eliú es un personaje que despierta un montón de preguntas para nosotros. Primeramente preguntamos, ¿por qué no hemos visto a Eliú anteriormente en el libro? ¿Por qué aparece en el 32? ¿Por qué no lo vimos en el capítulo 4, por ejemplo? Bueno, el propio libro da una contestación a esta pregunta. ¿Recordáis por qué Eliú no aparece antes en el libro? Era más joven y les dio primero. Él mismo da la explicación que en un principio Eliú no es nadie en esta escena. Job es un hombre respetado, o por lo menos antes de esta prueba había sido un hombre muy respetado, mayor. Sus tres amigos, podemos entender que son de la misma edad, más o menos, son los personajes ancianos en este contexto. Y Eliú es joven y por respeto a los ancianos no ha dicho ni pío. Él está ahí como el que ayuda a preparar la comida para que coman, a traer lo que necesitan, a atenderles, pero no es realmente su lugar para hablar. Pero ahora él habla. Así que bueno, el libro contesta esta pregunta. En segundo lugar, ¿cómo tenemos que leer sus palabras? Esta pregunta es un poco más difícil, porque hay cosas que dice Eliú que son difíciles de interpretar. Por ejemplo, he puesto aquí el 36.4. En el 36.4, él dice lo siguiente: porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo suena? Suena que está diciendo, mírame a mí, vosotros mentís, pero yo os voy a decir la verdad. O sea, leemos sus palabras y nos es muy fácil ponerle un tono
que va un poco hacia el orgullo. Pero lo curioso es que cuando él mismo sigue hablando, él dice lo siguiente en el capítulo 37. Dice, lo temerán por tanto los hombres. Él, hablando de Dios, no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Espera. Si el mismo Eliú está diciendo, mira, el que piensa que es el más inteligente, cuidado, Dios rechaza a esta persona. Dios aborrece al orgulloso, al soberbio y da gracia a los humildes. Es lo que está diciendo Eliú. Por lo tanto, me hace pensar que quizás cuando primeramente leemos Eliú y escuchamos que dice, contigo está el que es íntegro en sus conceptos, quizás no debemos entender que está hablando de sí mismo, igual está hablando de Dios, que él entiende que es presente, que es el verdadero íntegro en todos sus caminos y el que está a punto de interrumpir en la conversación y hablar. Interesante. Bueno, también nos preguntamos, ¿por qué no aparece en el final del libro? ¿Recordáis el final del libro? Dios al final dice a Job, quiero que ores por tus 3 amigos. ¿Y qué pasa con el libro? Esa pregunta, pues algunos dicen, pues un autor más tarde insertó el discurso de Eliú, pero que no pertenece al libro. Yo no acepto este pensamiento. Más bien, lo que me llama la atención es que Eliú podría, no lo sé si él esperaba o no, pero sería muy humano. Bueno, yo voy a ponerme a mí en el personaje de Eliú. Vamos a imaginar que yo estoy presente observando la conversación entre Job y sus 3 amigos y estoy ahí y escucho cómo van de mal en peor y la conversación cada vez hay más malentendidos y hasta el final todo el mundo se calla y yo de repente digo, mira, yo soy más joven que todos vosotros, pero tengo que hablar, tengo que decir unas cuantas cosas. Empiezo a hablar y cuando termine de hablar, de repente Dios interrumpe lo que estoy diciendo y Dios empieza a hablar y Dios básicamente dice lo mismo que he estado diciendo yo. David Bell, ahí escuchando a Dios decir más o menos lo mismo que he dicho yo. ¿Qué estoy haciendo yo? Eso lo he dicho yo. Eso lo dije yo. ¿Te acuerdas que yo había dicho eso? Eso sería muy, muy humano, ¿no? Muy natural. Y cuando Dios empieza a hablar, sería la tentación, creo, de decir, Dios, dile que yo les dije lo mismo. Un poco de reconocimiento para mí, ¿no? Eso sería mi parte humana, que podría sentir que merezco algo de reconocimiento por haber dicho lo correcto. Lo interesante es que realmente el propósito de Dios no es elogiar a un ser humano. Entonces, ¿tenía Eliú razón? Yo creo que sí. Yo creo que Eliú tenía razón en lo que estaba diciendo, pero ¿necesita Dios reconocer a Eliú? No. Eliú tendrá su galardón en la presencia del Señor, pero no necesita que Dios necesariamente diga, sí, Eliú dijo todo esto también. Así que curioso que notamos que no aparece en el final del libro, pero eso no quita razón de lo que realmente dice Eliú. Y la cuarta pregunta es que algunos han hecho esta pregunta, entonces, ¿cuál es la función literaria de Eliú en el libro? ¿Por qué está Eliú en el libro? Bueno, mi primera contestación es, está porque estaba presente en la historia. O sea, es verdad que el que escribió la historia podría haber saltado a Eliú. Eso es una posibilidad. Escribir la historia no significa que tienes que incluir todos los detalles de todo lo que pasó. Y podría haberlo saltado y sinceramente la historia de Job sería básicamente igual. Sin Eliú,
la historia de Job lo leeríamos casi de la misma forma. Pero Eliú está porque estaba. O sea, yo entiendo que la historia de Job es una historia real, ocurrió, por lo tanto, está porque estaba. O sea, no es una historia inventada. Si fuera así, podríamos hacer esta pregunta con más razón. ¿Por qué el autor creó un personaje como Eliú, que realmente no añade mucho a la historia? Realmente nos prepara para lo que va a decir Dios. Bueno, vuelvo a decir, es un personaje histórico. Pero el propósito literario sí que realmente existe. Primeramente, eso es de un comentario que leí sobre Job. Dice, Eliú dirige nuestra atención a los errores de los amigos de Job y a las respuestas del Dios de Job. Me gusta este pensamiento porque Eliú es un personaje completamente diferente de los primeros tres amigos. Los primeros tres amigos pasan todo su tiempo acusando a Job. Recordamos, ¿no? Como ellos empiezan a hablar de Job y dicen, pues seguro que tú has engañado a las viudas y a los huérfanos. Seguro que tus hijos han pecado contra Dios y es por eso que Dios los ha matado. Seguro que tú no paran de acusar a Job, porque en su mente las cosas terribles que han pasado a Job, la única explicación es un castigo divino, que obviamente nosotros por los primeros dos capítulos sabemos que no es por eso que le ha pasado esto. Pero Eliú actúa de otra manera. Actúa no diciendo, pues Job, seguramente tú habrás hecho. No, Eliú dice, espera, Job, tú has dicho algo que no vemos en la boca de Bildad y Zofar. Y estos nunca dicen, tú has dicho, pero Eliú sí. Eliú ha estado escuchando a Job y empieza siempre diciendo, Job, cuidado, cuidado, has dicho esto. Y esto introduce realmente un propósito interesante. Los tres amigos estaban más y más convencidos de que Job estaba experimentando sufrimiento porque había pecado. Pero Eliú introduce una nueva perspectiva. En medio del sufrimiento, Job está pecando. ¿Habéis pillado el cambio? O sea, los amigos decían, Job ha pecado y por lo tanto sufre. Y Eliú dice, un momento, no vamos a saltar a conclusiones. Yo no sé lo que podría haber hecho Job antes. Por lo que yo sé, Job ha sido un hombre íntegro. Yo no voy a acusar a Job, pero lo que voy a decir es que desde el momento que has empezado a sufrir, Job, has estado pecando. Y eso realmente es lo que Dios dice cuando Dios aparece y empieza a hablar. Bueno, si puse esto, el pecado lleva al sufrimiento, así piensan los amigos de Job, pero Eliú está llamando la atención porque el sufrimiento puede llevarnos a pecar, que es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando estamos en la prueba, nos es muy fácil resaltar que nosotros no hemos hecho nada para merecer esto. Pero, oye, hay una pregunta más importante. ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento? ¿Estás llegando al momento en que estás amargado contra Dios? ¿Estás enfadado con otros? ¿Estás acusando a otros? ¿Estás pecando? Porque el propósito de Dios no es llevarte en esa dirección. El propósito de Dios es hacer otra cosa en tu vida. Bueno, volvemos a Santiago 5:11. Vemos que el Señor es muy misericordioso y compasivo y ese carácter de Dios realmente es el enfoque de lo que dice Eliú. Eliú empieza cada uno de sus tres monólogos, lo llamo monólogos porque nadie le contesta, nadie le está dando una contestación. Todo empieza con algo que Job ha dicho. Lo vemos en el 33, 8 al 11, en el 34, 5 al 9, en el 35, 2 y 3. Todo empieza con Job, tú has dicho. Y a continuación, él vuelve a un atributo de Dios. Mira, quiero enseñarte cómo es Dios. Y finalmente termina con un consejo
sumamente práctico. Eso es lo que encontramos en los capítulos 33, 34 y 35, con la introducción y el resumen a los dos lados. Hace unos años prediqué del libro de Job y a media serie de sermón, digo, tendría que haber predicado solo Eliú, porque realmente es oro lo que dice Eliú. Bueno, ¿cuáles son los discursos, lo que dice Eliú a Job? Pues en el primer discurso, monólogo, Eliú resalta el aspecto de Dios, que Dios es soberano. Dice: Job, tú has dicho, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Y efectivamente eso es lo que Job había expresado en varias ocasiones. Y en un principio tenía razón. Pero Eliú vuelve y dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no tiene que darte explicaciones. Padres, tenemos que tener cuidado con esto, pero porque esto va evolucionando con nuestros hijos conforme van creciendo, pero hay edades en que nuestros hijos no necesitan explicaciones. Necesitan dirección, autoridad, con mucho amor, por supuesto. No hay nada más feo para mí que ver un niño de 3 años hablando con su madre y diciendo: ¿pero por qué? Y la madre: cariño, es que intentando explicar a un niño de 3 años por qué tiene que ir al cole. Sinceramente, la mente a esta edad es imposible comprender todo lo que está pasando. A esta edad es que porque papá o mamá ha dicho y tienes que aprender a obedecer. Luego llega el momento, crecen nuestros hijos y llega el momento en que cada vez hay más explicación. Y nuestros hijos quieren saber muchas veces por qué, cuando tienen ya 12 años, cuando tienen 15, por supuesto, la explicación es una parte muy importante. Pero, ¿sabes? Hay veces que nosotros no estamos en la posición para entender a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto, Dios? Si Dios nos contestara en este momento, es que nosotros no tenemos la capacidad. Hay cosas que Dios, su voluntad para nosotros, hacemos mejor en sencillamente decir: lo acepto, punto final. Es que hacemos bien en aprender esta lección espiritual y, por cierto, padres, eso es una de las cosas que estamos haciendo con nuestros hijos. Estamos preparándoles para poder relacionarse con Dios y que nuestros hijos aprendan a obedecer, incluso a veces sin comprender todas las razones que hay detrás. No estoy hablando de una obediencia ciega de algo que es malo. No estoy hablando de esto, pero me entendéis, ¿no? Nos prepara para relacionarnos con Dios y a veces Dios no nos da la explicación. Otras veces sí. Otras veces Dios nos permite ver algo de por qué nos permite o nos manda a hacer ciertas cosas. En el segundo, su consejo es: escucha a Dios cuando habla. Si Dios es soberano, escúchalo. Buen consejo. En segundo lugar, en el capítulo 34, el pensamiento de Job, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Básicamente lo mismo, pero que Dios me ha quitado. Y aquí el punto principal es el pensamiento que Dios es justo. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. O sea, desde nuestra perspectiva, lo que Dios ha hecho igual nos ha parecido que no ha sido justo. Cuidado, Dios es justo, no lo olvidemos. Consejo: humíllate ante Dios en arrepentimiento. Y en el tercer monólogo, Job había dicho:
piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado? Y he puesto sitios donde Job había dicho algo parecido. Y aquí dice de Dios, Dios es grande. Dios es muy grande, poderoso. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Por cierto, aquí es donde entra el discurso divino y Dios dice, Job, yo soy más grande que tú. Recuérdalo. Y soy soberano y no soy injusto. Bueno, y luego el consejo, espérale con paciencia. Realmente esos consejos creo que son preciosos. He llamado esto 3 consejos en la aflicción. Teme a Dios, esa es la sabiduría. Aprender a respetar a Dios, a dejarle lugar a Dios. Guárdate de la iniquidad, cuidado de no pecar en medio del sufrimiento y acuérdate de engrandecer su obra. Es curioso, ahí es donde había empezado Job en la prueba. Había empezado en adoración a Dios y Eliú le recuerda a Job, tienes que volver ahí, no dejes de alabar a Dios. Por cierto, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, debemos orar. He visto a personas que dicen, mira, estoy pasando por una prueba y es tan fuerte la prueba que ni puedo hablar con Dios, ni puedo orar. Mal. Es precisamente lo que... Sí, pero estoy enfadado con Dios. Aún más razón para hablar con Él. Eso es lo que hacía el salmista. Pero no entiendo lo que Dios está haciendo. Habla con Él y ponlo delante de Él. Hacemos bien en ir al Señor y llevar esto a la adoración. A adorar a Dios por su grandeza, por su soberanía, por su justicia, para no perder de vista quién es nuestro Dios. Y llegará el momento en que nosotros vamos a tener la gracia, esa paciencia que necesitamos para aprender la sabiduría en medio de esto. Bueno, el libro termina con estos monólogos divinos y Job responde a esto, a lo que Dios dice, las preguntas que hace Dios sobre la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Job responde en arrepentimiento, reconociendo realmente que Dios es soberano, Dios es justo, Dios es todo lo que no soy. Y dobla la rodilla ante Dios. Y qué bonito, no bonito que Dios restaura todas las posesiones de Job. Eso tiene su importancia también, ¿no? Pero qué bonito que Job dice, no, antes había escuchado de Dios, pero ahora lo conozco. Lo que Job recibe a través de esta situación es una relación más estrecha con Dios, y ahí es lo que vemos que es el propósito del libro, ese pensamiento de ¿qué hacemos cuando pasamos por momentos difíciles? Pues espero que nosotros podamos aprender de Dios, acercarnos más a Dios y crecer en nuestra relación con Él. Y entonces podemos entender lo que dice Santiago. Hermanos, tenedlo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, y así continúa y nos habla de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque Dios es misericordioso y bueno. Bueno, el libro de Job, gran libro, precioso mensaje para nosotros, y os animo, la próxima vez que os pongáis a leer el libro de Job, prestad atención especial a la sección cuando habla Eliú. Realmente precioso lo que nos dice Eliú y la teología de Eliú, cómo nos presenta a Dios, realmente es parte, yo diría que es una de las joyas del Antiguo Testamento, pero las joyas menos estudiadas, menos vistas. Por algún motivo saltamos a Eliú, se pierde Eliú, aunque realmente merece la pena que veamos lo que él presenta para nosotros.
Bien, hemos ido un poco más largo esta tarde. Voy a orar y si hay alguna pregunta podemos contestarlo. Bueno, Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Como siempre, tu palabra es preciosa. Y Señor, ayúdanos a recordar, porque vienen momentos de prueba en nuestras vidas. Y a veces vienen momentos de dificultad porque hemos pecado, nos hemos olvidado de tus leyes y por lo tanto tenemos dificultades. Pero hay otros momentos que vienen porque hay otro motivo y nosotros no entendemos. Y a veces nosotros en medio del sufrimiento empezamos a pecar. Perdónanos, Padre, ayúdanos a volver a aprender a buscarte a ti, a doblar la rodilla ante ti y a conocerte mejor. Queremos que cumplas tu propósito en nuestra vida. Y esto lo pedimos entonces en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, no sé si alguien